Hola amigos. ¿Cómo le va? Yo me voy. No. ¿Qué pasó? A lo mejor me vieron en calzoncillos porque tenía mujeres desnudas. A ver, espere un poco. Bueno. El tipo se transformaba. Sí. Wild Ball of the Pampas. Epa. Hola amigos. Aquí el locutor enmascarado. Auspicia este programa Casa Gatti Chávez. ¿Estás buscando trajes de baño para la mujer moderna? En Casa Gatti Chávez tenemos los mejores. Hansen, trajes de baño confeccionados totalmente en nylon arrugado, de secado rápido, fruncidos por delante y por detrás, de forma astuta y deliberada, para otorgarle a usted una figura maravillosa. Casa Gatti Chávez. Visite nuestro anexo de ropa femenina en la esquina de Avenida de Mayo y Perú. Repito, Avenida de Mayo y Perú. Los buscadores de tesoros, los de talentos o los motores de búsqueda trabajan intensamente para encontrar lo que desean. Nosotros no. Preferimos que el imán de nuestra brújula encuentre agujas en el pajar de Buenos Aires porque nos atrae la sorpresa del hallazgo. Con fragmentos de la historia, lugares, anécdotas o personajes, vamos armando nuestra propia historia. La contamos en forma coloquial, sin favoritismos innecesarios, y lo compartimos para avivar la llama del recuerdo, para valorar el camino que nos trajo hasta acá. Bienvenidos, están todos invitados a participar de cada descubrimiento y esperamos que lo disfruten. Hoy salimos de excursión. Bienvenidos. Tenemos hoy un nuevo encuentro y otra oportunidad para reconocer lugares, anécdotas y personajes. ¿Cómo está, estimado? ¿Qué dice? Muy bien. Hoy vamos a salir a alguna recorridita, alguna excursión, según hemos acordado la última vez, ¿se acuerda, en el bar? Yo estoy listo para ampliar mis horizontes. Salgamos de paseo entonces, así sea. Ya no solo la plaza, o el club, o el bar, donde se conocen personajes diversos. Ir de viaje es una propuesta enriquecedora. ¿Sí? Es cierto. Bueno, la última vez nos hemos referido a todos estos lugares cercanos a nuestro hogar, lugares donde compartimos experiencias con nuestros vecinos, con nuestros amigos de la infancia. En las excursiones, o en los días que salíamos, se conocían personas de otros lugares, de otros barrios, y además nos permitían explorar territorios que no eran habituales para nosotros, no eran conocidos. Sí, y además visitar nuevas zonas nos predispone a la sorpresa. Ujú. De arranca hay como una disposición al descubrimiento, nos va transformando la forma de ver el mundo. Sí. Una vez que lo asimilamos, algo cambia en nosotros. Ampliamos nuestro lugar de pertenencia una vez que nos apropiamos de Es esos verdad, lugares. sí. Cuando imaginamos este relato, vimos que la ciudad tuvo algunas transformaciones que modificaron la relación entre sus habitantes. Ujú. En eso basamos nuestra historia de hoy. Las transformaciones en la ciudad y la expansión social. Y con relación a nuestras transformaciones también. Eso en gran parte se dio por la inmigración. Esos otros. Exacto, claro. Si tiene algo esta ciudad, es una inmigración de gran cantidad de personas, ¿eh? Y como se suele decir, somos un crisol de razas. La imagen del crisol, usted la tiene presente, ¿verdad? Sí, sí. Para nosotros, o para mí, el primer encuentro con un crisol, aunque parezca mentira, lo vi como si fuera una especie de maceta grande, Sí. un poquito más grande, concebida en un material formado por grafito, según nos enseñó nuestro querido y nunca bien ponderado profesor Cabezón Acosta. Y usted sabe que esta era una persona macanudísima con los alumnos, porque el tipo era maravilloso, macanudazo. Ahora, se prendía el horno, se ponía el crisol y el tipo se transformaba, claro. Sí. Y era lógico, no había fuego, temperaturas altas y todos nosotros que éramos medios pavos todavía, cuidándonos de que nada nos pase. Y es increíble ver cómo pedazos de metal que habíamos conseguido se iban fundiendo, pasando a un estado líquido, y de allí a un molde que habíamos preparado, y ahora ese cambio volvía a darse en una pieza moldeada de este metal que para nosotros era aluminio. Hablando de transformación, ¿hubo algo que lo transformó a usted? ¿Algún encuentro que lo haya transformado en su vida? Mientras que usted contaba del crisol, me quedé pensando en el crisol y la metamorfosis. Claro. ¿Sí? Los primeros años de mi secundaria lo estudié en la ENED número 33, Fundición Maestranza del Plumerillo, en el barrio de Nueva Pompeya. Fue pasar de la escuela primaria, donde tenía la cercanía de los vecinos, compañeritos cercanos a la casa, eran cercanos, al colegio, donde no conocía a nadie. Para aprobar esa práctica, la de moldeo, teníamos que duplicar una pieza mediante la copia
en arena o tierra de Junín. Tierra de Junín. Sí. Bueno, hasta su pregunta no me di cuenta que la figura que elegí, o que me tocó copiar en aquel momento, era un cenicero con forma de tortuga. Opa. Entonces relacioné algunas características que modelaron mi personalidad en aquella época. En aquellos compañeros desconocidos en primera instancia me indicaron cierta lentitud de la que no soy consciente realmente. Y además me rodearon de una especie de aura de sabiduría. Verdad, ¿eh? Bueno, con eso hago falso alarde, fíjese. Así eso mismo le atribuyen a la tortuga. Entonces, volviendo a su pregunta, este cenicero creo que representa aquella transformación donde la niñez le dio paso a la adolescencia. Sí. Hubo una constante en usted que no cambió, ¿verdad? Porque usted nos contaba en el encuentro anterior que hasta en la calecita llegaba último para elegir, ¿no? Sí, era así. Es posible, y no solamente posible, muy probable, que gran parte de nuestra personalidad se transforma, se moldea, de acuerdo a las personas con las que nos relacionamos. Sí. Usted conoce al rey Shlomo, Salomón, nuestro querido rey, que él abundaba en sabiduría, y llegó a decir lo siguiente en uno de sus proverbios. Dice, el que anda con sabios se hará sabio, pero el que se junta con insensatos le irá mal. Así que evidentemente dentro de esas transformaciones en nuestra vida están aquellos que influyen sobre nosotros, los que nos rodean. Sin duda que sí. Y como hemos visto, este caudal de personas que vinieron de otro continente influyeron necesariamente en el moldeo de nuestra sociedad actual. Hablamos de la influencia de los italianos, por ejemplo, y hablamos de Piana, Manzione, o cuando mencionamos a Mario Gallo, el director de la película La Revolución de Mayo. Sí. O hablando de España, cuando nos encontramos con su querida tía Marucini ahí leyendo en su gallego modificado. Y estaba transformado. Y también habíamos recordado la figura de Alejandro Finisterre, ¿no? Aquel que según usted era, antes que nada, anarquista y luego fue inventor del metegol. Y gallego. Sí, señor. De Francia recordamos al fotógrafo Eugenio Pi o el paisajista Carlos Theiss. Mencionamos al belga Lepage y de Ucrania cuando contamos algo acerca de Max Glucksmann. Sí, también los inicios del fútbol estaban muy relacionados con la gente de Gran Bretaña. Gran Bretaña tuvo una gran influencia, un gran aporte en ese sentido. De los orientales hablamos con el parque japonés, el jardín japonés, los orientales cercanos, cuando hablábamos de los Podestá, la República Oriental. Mucho afecto para ellos. Florencio Sánchez también, el charrúa. En fin, como para hacer una muestra de la diversidad que tiene la ciudad y la cantidad de aportes que recibimos. La inmigración europea nos dejó un gran aporte cultural y la llamada generación del 80 en la Argentina fue la que modeló en gran parte la estética de la ciudad. Ellos tenían puesto el ojo en Europa, así que las construcciones e incluso el trazado de las calles se inspiraron en el viejo mundo. Los gobernantes de aquella época eran un pequeño grupo con grandes extensiones de tierra que controlaban la producción agrícola y concentraban el poder económico, político y social, es decir, hacían y deshacían a su gusto. 1880 es el punto de inflexión. Después de aquella campaña llamada del desierto, se tomaron tierras que están habitadas por pueblos originarios, es decir, no era desierto. Exacto, no estaba tan desierto entonces. Avellaneda era el presidente de esta época y Roca fue el que lideró la ofensiva porque estaba como ministro de guerra. Él decía que tenía el palo de amasar. Tierra arrasada. Tierra, claro, si no te pasaba por arriba, ¿no? Con ese palo. Bueno, de esa campaña militar, muy cuestionada con el correr de los años, se repartieron el botín, esa millonada de hectáreas que fueron tomadas o conquistadas, y por supuesto se lo repartieron entre aquellas familias poderosas, muchas de las cuales habían puesto un dinero. Creo que se llevaron más de lo que pusieron, evidentemente. Esto hizo que sus vínculos se fortalecieran y sus ganancias también. En la mismísima presidencia de Avellaneda se promulgó la ley que alentaba la inmigración europea exclusivamente. Finalmente, con la federalización de Buenos Aires, se integra esta al país como la capital de la República. Como tal, tenía que dar la muestra de que era la capital, la ciudad más grande o más importante del país. La Avenida de Mayo se inauguró en 1894. Una transformación hubo allí en el tejido urbano de la ciudad. El proyecto surgió con el primer intendente, a que no adivina quién era. ¿De dónde provenía? ¿Quién era?
Una de las familias amigas, sin duda. Exactamente, uno de los Alvear. En este caso, Don Torcuato. Don Torcuato. Este Don Torcuato Alvear era padre de Marcelo Torcuato de Alvear, del que ya hablamos en encuentros anteriores, que tuvo que ver, ¿se acuerda?, con la recuperación y la compra del Teatro Cervantes. Cervantes. Gracias a que su esposa, que era el cuello de él, Regina Pallini, decía que sí, hay que comprarlo, y que también había estado envuelto García Belloso, ¿verdad? Como que había aportado lo suyo como para que tuviéramos el Teatro Cervantes nacionalizado. Bueno, volviendo a la avenida, une simbólicamente el Poder Ejecutivo, representado en la Casa Rosada, con el Legislativo en el edificio del Congreso. En su recorrido, que va de este a oeste, con escasas 10 cuadras, más o menos, 1 kilómetro y un poquito más, entre Plaza de Mayo y Plaza Mariano Moreno. Cuando llega a este punto, la avenida toma un pequeño desvío hacia el norte, donde está Plaza Lorea. Y a través de la avenida o a lo largo de la avenida hay una variada muestra arquitectónica. Y la mayoría nombramos a esta zona como el Congreso, directamente. La zona del Congreso, sí. Exacto. Como usted dijo, hay una variada muestra arquitectónica, sí. El edificio del Congreso, sin ir más lejos, es una notable obra del llamado estilo neoclásico. La confitería del Molino, la que está enfrente, bueno, esta pertenece al estilo Art Nouveau. Art Nouveau. Sí. El edificio de la inmobiliaria, que se ve desde la Plaza Mariano Moreno, ese está en estilo ecléctico, sí. Bueno, lo mismo que el Palacio Barolo, que es una muestra fenomenal, combina varios estilos y tiene una presencia imponente. Bueno, la intención de la clase dominante era mostrar al mundo lo mejor de cada corriente estética. Es como un museo a cielo abierto, pero no solo en esta avenida. Fíjese que en las terminales de trenes, fíjese Retiro, qué hermosas construcciones que tiene. Sí. El modelo agroexportador de la oligarquía usaba el tren como transporte de los frutos del país. Mire, según el análisis que hace Scalabrini Ortiz, Raúl Scalabrini Ortiz, Gran Bretaña desarrolla la red ferroviaria en Argentina para conectar el puerto de Buenos Aires con los lugares de producción primaria. No era para integrar el territorio. Bueno, como dijimos, las tierras eran de la élite y sus gobernantes también, así que la cuenta le cerraba por todos lados. ¿No? De alguna manera, y tal vez sin querer, se expandió o se benefició también en cierta medida la población de las provincias. Muchos lugares crecieron y hasta incluso se formaron gracias a que se establecía una estación de tren en ese recorrido, y a partir de allí se formaba un pequeño tejido urbano. Recordemos que la Argentina tuvo una red ferroviaria inmensa, más de 40.000 kilómetros de vías que prácticamente recorrían el país, convergiendo la mayoría de ellas en la ciudad de Buenos Aires. Uno de estos lugares de convergencia es la estación Retiro, que, como usted mencionó recién, es una hermosa construcción. La verdad que el que puede visitarla más allá de viajar, deténganse a mirar la terminal del ferrocarril Mitre, por ejemplo. Es un proyecto que data de 1908. Y se refleja la influencia francesa tanto en su frente como en la galería de acceso, que es hermoso realmente. Los grandes ventanales, la confitería, reflejaban la opulencia y el refinamiento europeos. Y además aprovechan un criterio funcionalista de la Revolución Industrial en las estructuras de hierro y vidrio. Sí, combinan muy bien. Exacto. Y quiero darle un detallecito. Si uno se fija en los pies donde calzan los arcos que forman la estación de Retiro, ¿sabe dónde? De Liverpool. ¿Qué le trae Liverpool a usted a la mente? Sí, bueno, los cuatro de Liverpool. Es inevitable, ¿verdad? O sea, recibimos esa parte de la Revolución Industrial, ese estilo funcionalista, y también recibimos después su música. Está bien. La terminal del Belgrano, que también está en Retiro, está en estilo academicista francés. Eso se lo conoce como la escuela del Beaux-Arts. Beaux-Arts, muy lindo. Sí, Beaux-Arts. Beaux-Arts. Bueno, en esta terminal me trae gratos recuerdos, mire. Porque allí íbamos con mi madre y con una prima mía muy querida. Íbamos a esa terminal porque allí partía el tren que nos dejaba cerca del balneario de la Costanera Norte. El Belgrano Norte iba para el Coconor, sería el complejo Costa Norte, las piletas, eran muy coquetas, yo nunca fui ahí. A mí me llevaban a la Salada o a lo sumo conozco algo del balneario Costanera Sur. Bueno, mire, a la Salada yo fui y también el balneario Sur, pero lo que yo le estoy diciendo era el balneario norte de la ciudad de Buenos Aires. Estaba en la misma zona, pero nosotros entrábamos directamente al río. Se formaba una playa incluso en esa zona. Estaban esos típicos escalones que bajaban hasta el borde, y se formaba una extensa playita, muy linda, onduladita y todo. Caramba. Esto le estoy hablando de la década de 1960. Y bajábamos en lo que yo sospecho que era la estación Scalabrini Ortiz. De ahí caminábamos hasta el balneario. Seguramente
Ha cambiado mucho esa zona, pero yo tengo una fantasía, me parece, de allí. O un recuerdo que no lo puedo fijar exactamente, pero yo no sé si había algunas instalaciones, algún gimnasio o algo así, que había vestuarios y demás. En un momento aparece parte de la troupe de Titanes en el Río. Epa. Y algo que yo no sé, como dice el niño, no lo soñé, a mí me pareció verlo y toda una nube de chiquitos, menos yo que era muy tímido, fueron detrás de los Titanes para poder saludarlo. No lo soñé. La estación Scalabrini Ortiz sí existe, esa no la soñó, esa Está bien. estaba ahí. Está, se ve todavía algo. Se cerró en el 2015. La reemplazaron por la estación Ciudad Universitaria. Scalabrini Ortiz tiene también varios homenajes en la ciudad. El Museo Ferroviario, que está en retiro, se llama Scalabrini Ortiz. Bueno, tiene alguna calle también, alguna estación de subte. Sí. Fue amigo de Mansi y de Jaureche. Bueno, con ellos participaron en Forja, que es la Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina. El perfil ideológico de esta agrupación defendía los intereses nacionales. Hay bastante para contar de estas personas, pero nos estamos desviando. El balneario que usted dice, creo que se llamaba Saint-Tropez. Mire, la verdad que en esa época no sé cómo se llamaba, recuerdo sí ese nombre, Saint-Tropez, pero yo le garantizo que entrábamos en el río. Igual que se hacía en el balneario de la Costanera Sur, directamente al río. Bueno, el de la Costanera Sur, se inauguró en 1918. Ahora está la reserva ecológica ahí. Claro. Pero para la década de 1920 se habían popularizado como un paseo. Habían cervecerías. Todavía se puede ver alguna de aquellas construcciones, por ejemplo la cervecería Múnich. Ahora está adaptada como museo. Está hecho en un precioso estilo Art Deco. Art Deco. Sí. Bueno, todo esto se construyó para el disfrute de la clase alta de la sociedad. Es que era la Belle Époque. La Belle Époque. Sí. Bueno, hacia la década del 60 fue decayendo y en el 75, cuando se prohibió la entrada al río por la contaminación, se abandonó completamente. Exacto. ¿Se imagina cómo sería ir a ese balneario de la Costanera Sur tan paquete, tan Belle Époque, como dijo usted? Sí, qué coqueto. Bueno, vamos a hacer un viajecito imaginario en el tiempo. Vamos a la década de 1920, ¿qué le parece? A ver. Genero una imagen en mi cabeza y lo veo madrugador. Fuércese un poco más. Me voy a tener que forzar un poquito. Sí. Pero ahí ya está usted, mire. Preparó la cesta de comida, esa de mimbre que compró hace poquito. Sí. Muy entusiasmado, sale, pero tenga mano tallador. Le advierto que tendría que abandonar alguna de esas prácticas que usted me contó que utiliza cuando va de veraneo. ¿Usted sabe que había reglamentos para poder utilizar este beneficio de... ¿El río? A ver. Dice, el traje de baño debe cubrir desde el cuello hasta la rodilla. Y yo me lo imagino a usted en un traje así, a rayas blancas y rojas, horizontales, mire. No, mire, me voy a usar un buzo táctico del cuello a los tobillos. A los tobillos, exactamente, con la escafandra y todo. Otra, esta sí es cuidadosa, ¿eh? Manténganse a 30 metros de cualquier mujer que se esté bañando. Así que tendría que ir usted munido de una cinta métrica de agrimensor para que esa distancia no sea más corta que 30 metros. Mire, yo le garantizo que cuando una mujer en casa entra a la ducha, yo me voy al café. Bueno. Tengo esa costumbre. Jamás estoy cerca. No, bueno, cuento 30 pasos, eso sí. Podría llevar en la cesta, voy a meter una cinta de agrimensor. Era grande, sí, exactamente. Otro. Y este artilugio que le voy a decir ahora era usado también en Mar del Plata, a finales del siglo XIX, principio del XX. La recomendación, no use binoculares, largavistas o anteojos para observar a las señoras. Picarones. Y tampoco las mire desde la orilla con esa cara que usted está poniendo en este momento porque se imagina en ese cuadro de situación. Bueno, mire, le prometo que voy a mirar solamente hombres. Bueno. Los binoculares que tengo los uso para mirar los pajaritos. Sí. Bueno, voy a hacer mejor, voy a dar la espalda al río como hace la ciudad. Sí, va a ser más saludable, mire. Otra más. Deje de decir palabras que ofendan el decoro y tampoco haga esos gestos deshonestos con que intenta seducir a las bellas damas, viejo. Sí, es verdad, tengo costumbres poco refinadas, pero le garantizo honestidad en mis gestos y palabras. Bueno, sí. Está bien. Una de las últimas dice, tampoco puede llevar a bañar el coipo. Ya quedamos que no es una mascota, no es lugar para animales. Salvando los presentes, claro. Esta zona está llena de coipos. ¿Qué quiere que le haga? El carpincho también, capibara le llaman. Sí, ahora le dicen sí. ¿Qué quiere que le haga? Si estaban ahí cuando llegué, no son míos. Tampoco fíjese, ser lagarto vero. ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Qué le voy a hacer si me siguen esos bichos? Bueno, usted tiene que cuidarse porque si no va a terminar como radiador de camión. Lleno de bichos, viejo, se le pegan todo. Bueno, a lo mejor también tiene que acostumbrarse a no mostrarse con poca ropa, como un gimnasta, ¿verdad? Que van con calzoncillitos, semidesnudos. No haga
eso cuando va a bañarse o a aprovechar este beneficio? Uf, bueno, le prometo que me voy a duchar con remera y calza, bueno. a ver qué le parece. ¿Sabe qué estoy pensando? Seguramente me vieron en calzoncillos por la práctica de boxeo. ¿Sí? Tampoco es recomendable el boxeo para aquella ¿qué década. pasa? Para 1920 eso estaba prohibido en la ciudad. Buah, este asunto de las leyes, las ordenanzas y las reglamentaciones respecto a la moral me parece que tienen algo de prepotente y antojadizo. Siguiendo con su propuesta de ir al balneario, voy a elegir el año 1923. Sábado, me dijo, 15 de septiembre, mire. ¿Por qué me acuerdo? El 14 era viernes, Sí. y yo hubiera estado seguro entre los alborotadores protestando porque le robaron la pelea a Firpo. ¿Qué pasó ahí? Llegaría trasnochado desde Barracas, seguro. Bueno. Sí, estaría buscando un poco de agua del río para refrescarme y sacarme la calentura, mire, porque le robaron la pelea a Firpo, señor. Lo sacó del cuadrilátero, lo sacó, señor. Un hijo de las tierras de Junín lo dejó boquiabierto al Polo Ground. Polo Ground. Sí, lo dejó frito a Jack Dempsey. Pero claro, como lo ayudaron a subir, terminó noqueando a la Argentina. ¿Sabe cómo lo llamaban? A ver. Wild Ball of the Pampas. Toro salvaje de las Pampas, Muy señor. bien, correcto. Bueno, Firpo. Luis Ángel Firpo. Ahora sí, le robaron la pelea, como usted Sí. dice. Usted sabe que, recordando fechas, porque acá solemos hacer un pequeño homenaje, el Día del Boxeador en la Argentina se recuerda cada 14 de septiembre gracias a esa pelea que llevó adelante Luis Ángel Firpo desafiando a aquel mítico Jack Dempsey. Además, y debido a ese clamor popular, se levantaron ciertas restricciones que pesaban sobre el boxeo y a su vez Firpo recibió simbólicamente la licencia número 1 como boxeador en la Argentina. Pero vamos a volver a la costanera sur. Cuénteme cómo sería su paseo por ahí, a ver. Bueno, viniendo desde el sur, lo que vería sería una fuente maravillosa, la de Lola Mora, ¿vio? Todavía está ahí. Ajá. Cuando inauguraron el balneario en 1918, la habían traído para acá porque tenía esas mujeres desnudas y generaban incomodidad en la gente de buen gusto. Claro, ¿eh? me imagínese. El nombre es Fuente Monumental de las Nereidas, ¿verdad? Hermosísimo, igual que las sardinas de aquella época. El intendente de la ciudad le había encargado esta fuente a Lola Mora para ponerla en Plaza de Mayo. Pero cuando quisieron instalarla, a mediados de 1902, ¿quiénes aparecieron? Las brigadas moralistas de la Sociedad Pacata de Buenos Aires. No, esto no puede estar acá, dijeron. Vamos a llevarla un poquito más allá. Propusieron, en primer lugar, Parque Patricio, un poquitito más. Y si no, vamos a llevarla a Mataderos. O a algún lugar despoblado, pero no podemos poner estas esculturas así, mostrando partes íntimas. Y así fue como nunca estuvo esa fuente en el lugar que originalmente se había proyectado que se pusiera. Cualquier lugar que no ofenda a la moral. Exacto. Fíjese que Lola Mora no acataba la moral de esa época. Claro. Se dijo que fue, cuando estuvo estudiando en Italia, Sí. amante de un poeta italiano, que como usaba pantalones, muy probablemente le gustaran las mujeres. No era chico usar no. un pantalón. Se casó con un hombre joven, 17 años, menor que ella. Bueno, eso no sería nada. No, se divorció al poco tiempo. Bueno, está bien. Así, su fuente, como dijimos, mostraba cuerpos desnudos y eso ofendía el decoro. Fue imposible colocar el monumento en la Plaza de Mayo, estaba frente a la catedral. Bueno, durante un tiempo la instalaron allá en el Bajo, donde llegaba el río. Hoy es Alem y Perón, Hoy más o menos, claro. el Paseo de Julio le llamaban esa zona. Sí. Para dirigir la obra, ella tenía que andar con pantalones porque entre los andamios no se puede andar con pollera, tiene que andar Exacto. trepada entre eso. Exacto. Bueno, era una mujer atrevida y tenía talento como artista. Además estuvo muy bien relacionada. El monumento a Nicolás Avellaneda en el municipio de Avellaneda también es de su autoría, aunque claro. se puso en duda si las obras las había hecho ella o algún hombre en el taller en Italia, Bueno. mientras que ella estaba Sí. con el poeta. Sí, claro. Esta relación con el poder hizo que se rumoreara también un romance con Roca. Epa. En fin, bueno. Dolores Candelaria Mora Vega, mujer, escultora y liberal, rasgos que no encajaban para nada en principio del siglo Ahora XX. entiendo, dando usted este detalle de Julio Argentino, por qué le decían el zorro. Bueno, era muy hábil. Era muy hábil, no solo político, se ve que era un amigo con derechos de Lola. No sé, no me lo imagino poniéndose un antifaz para que nadie lo reconozca, pero ese era su apodo, Era un el zorro, zorro. Así y todo, el Día Nacional del Escultor y Artes Plásticas se recuerda en la Argentina en homenaje justamente a nuestra querida Dolores Candelaria Mora Vega. Es así que un 17 de noviembre, fecha estimativa de su nacimiento. Nació en abril, pero bueno. No, la historia oficial muestra Bueno, un 17 está de bien. noviembre. Cada 17 de noviembre se recuerda el Día Nacional del Escultor y Artes Plásticas gracias a ella. Bien. Bueno, ella usaba pantalones, como bien dijiste,
para trabajar con mayor comodidad. Hoy ni se discute eso. Pero al usar pantalones para trabajar más cómoda, se la vio como algo raro, ¿verdad? Sí, Podríamos decir que para aquella época era una de las mujeres incorrectas de la historia. sí, lo era. Y hablando de mujeres incorrectas, ¿sabe qué? Me acordé de otra mujer incorrecta. Bueno, no sé si me animo a preguntarle quién es. Mire, era una reina que se llamó Vamos. Basti y vivió en el Imperio Persa, allá en el siglo V antes de nuestra era. A ver. Era esposa de un tal Asuero, Me suena. conocido como Jerjes. Ah, ese El sí me Jerjes suena, ese vio sí. que aparece en la película, Sí, sí, me suena. que agarra de atrás a Leónidas y le pone Sí. la mano en el hombro, Sí, sí. no en sentido de amistad. No. Bueno, ese Jerjes. Sin embargo, una vuelta él estaba más contento que de costumbre porque había hecho fiestas, había como un banqueteo de los reyes, Sí. y además entonces no tuvo mejor idea que decir, a ver, avísale a Basti que quiero que se pasee acá delante de los muchachos porque quiero que vean con quién estoy casado, qué belleza, cómo se viste. Mirá vos. La respuesta, no voy. Hey, ¿Cómo? No voy. caramba. Otra mujer incorrecta. Sí, sin ¿Quién duda. llevaba los pantalones en la casa, viejo? Si ésta hace esto, las demás pueden hacer lo mismo. Sí. Uno de sus asesores, como diría Jaurecho, un asesor Pepe, No sé. un tal Memucán, dice: yo tengo la solución, rey. Hacete un decreto A ver. que diga: todas las esposas deben obedecer a sus maridos. Y solucionas esto con un decreto definitivo. Gobernaba por decreto. Por decreto. Sí, vio usted que se queja siempre que hay más decretos Me que... suena, sí. Fenómeno. Hace eso el rey y su decreto sale por todo el imperio. Así que quiso dejar en claro quién llevaba los pantalones en la casa. ¿Usted sabía que el pantalón fue un invento de los medos y los persas, justamente? Ah, mire, así como lo dice, me hubiera yo imaginado, no sé, Copaichego, por Copaichego, ejemplo, claro. sí, Gatti Chávez. Gatti Chávez, no, ahí lo iba a comprar. Bueno, no se haga gracioso, ¿no? Porque si no parecemos Firuleta y Cañito con un tema serio. Son las 7 menos 7, faltan 7 para las 7. Rosita, poné los ravioles. Vamos a la costanera de vuelta. Sigamos. Para aquella época, hablando de comida, todavía no nos vamos a encontrar con los carritos que luego se hicieron famosos, ¿verdad? Que venden comidita, los choripán, Qué lomitos bueno. y demás, que se hicieron populares, pero a partir de la década de 1950. Qué bueno un choripán de los carritos, sí. ¿Sabe que esas son como la versión local del food truck? Food ¿vio? truck, espere un poco, espere. Vamos ¿Qué a frenar pasa? acá. ¿Qué? Hoy usted metió una cantidad de palabras en otros idiomas. Parecemos la canción de Resistencia Suburbana. Es las ¿Viste? influencias. Estamos cada vez más chanqui, dicen ellos. Salgamos de esta situación, nos estamos como afrancesando en cierta medida. Usted habló de la salada, de las peleas de box, Sí. como la de Firpo, como para despistar. Pero me hablan difícil. A ver. Usó palabras como, y las apunté, mire: Claro. ecléctico, academicista, Bossart, árdico, Saint-Tropez, Belle Époque, Polo Grand Food Truck. Dejémonos de estos refinamientos y volvamos a los orígenes. Está bien. Vamos a meter las patas en el barro. A ver. ¿Y cómo era eso de que lo llevaban a la salada? ¿Qué iba a comprar ropa usted ahí? No, ¿sabe que nunca fui a la feria? Ah. No, para cuando instalaron los puestos nosotros ya nos habíamos mudado a la zona oeste del Gran Buenos Aires. Cuando yo era pibe vivía en Budge, sobre la ribera, al lado de Loma de Zamora. Ah. De ahí tomamos un colectivo o caminamos unas 20 cuadras más o menos que está desde el Puente de la Noria hasta el cruce de unas vías. Con el tiempo me enteré que por ahí pasaba el ferrocarril Midland. Yo el que conocía era el Belgrano. Cruzábamos el riachuelo por un puente de madera de terror que daba al lado de las vías Sí. y entrábamos a las piletas. Esa era la salada Ah. que yo recuerdo, la que yo conocí, y está al lado de la Matanza. Claro. Mire, estuve investigando un poquito, ¿vio? Las piletas o el balneario de la Salada se inauguró en 1943 y pertenecían al empresario Miguel Machinandiarena. Relacionado también este Machinandiarena a la industria del cine. A ver. Tenía los estudios San Miguel, Ah. que entre los años 30 y principios de la década del 50 fue el más grande de Sudamérica. Y solo por nombrar algunas películas que se filmaron allí, tenemos Su mejor alumno, con Sí. Enrique Muñoz, más parecido a Sarmiento que Sarmiento mismo, La Guerra Gaucha, con Ángel Magaña, por ejemplo. ¿Usted conoce la AAA? Epa, la Asociación Anticomunista. No, esa, la de López, no. Ah, No, Artistas Argentinos Ah, Asociados, que fue sí, ese grupo claro, de cómo no. artistas que estuvieron relacionados con la Guerra Gaucha Sí, en la sí, filmación sí. y producción y demás. ¿sabes que ahí estaba Mansi también? Oh, este Sí, hombre sí. estaba en todos los lados, viejo, muy bien. Extraordinario, Mansi. Sí. Bueno, lo curioso del balneario, volviendo al balneario, es que se formó a partir de una casualidad, podríamos decir.
porque en el año 1935 se estaba rectificando el trazado del río Matanza-Riachuelo. Cuando están haciendo esta rectificación, aparece una napa de agua salada y comienza a formarse una laguna. Claro, bueno, la vertiente de agua salada también se aprovechó del lado del río que daba a Zamora, claro. Sin duda, sí. Esa zona también recuerdo algunos balnearios, el Punta Mogotes, por ejemplo, el Villa Albertina, la Ocean, un poquito más allá. En algunos de ellos tenían zona de camping. Claro. Canchas, es un lugar de esparcimiento. Exactamente, muy bien. A mí me llevaron de chico ahí a la Salada. No sé, en la primera adolescencia fuimos por esos lugares y probablemente la que estaba del lado de la Matanza, ¿verdad? Porque como el caso que mencionaste, veía el tren, incluso recuerdo las piletas que eran de poca profundidad pero muy extensas. Contaban con tobogán gigante, cancha de fútbol, como dijiste, comedores, kioscos, vestuarios, en fin, un parque hermoso. Sí. Y cuando le dije que íbamos a meter las patas en el barro, recordé ver a personas embarradas con el barro de la Salada. La laguna ya para esa época, mediados del 70, se había ya achicado un poco. Y recuerdo a uno específicamente que parecía Arnold Schwarzenegger cuando se cae en el barro en Predador. El tipo se estaba completamente cubierto de barro, expuesto al sol. Sí. Barros curativos, barros terapéuticos. Sí, bueno, un amigo me contaba algo de eso también, ¿eh? Hola, buen día, ¿cómo estás? Retomando la conversación de ayer, con respecto a lo que me decías de las lagunas, mira, mi abuela me traía a la casa de mi madre a Butge, y de Casanova, ahí pasando el puente 12, ya toda la desolación, era todo como una jungla, yo recuerdo bien, y estaba la parada, la Salada. Solamente había 2 especies de habitaciones, no había nada más, y hasta creo que no cobraban el boleto ahí porque no subía nadie en los días de semana. Eso sí, feriados y fines de semana bajaba mucha gente. Recuerdo haber visto mucha gente arriba de las máquinas, arriba del techo, yendo y viniendo a la Salada. A tu izquierda estaban los barros, o sea, venías y te untaban en barros. Yo nací en el 59 y venía mi abuela, me traía a ver a mi vieja, que mi abuela me explicaba, y aliviaban ciertos dolores igual. Después fui creciendo y eso se fue abandonando hasta que, bueno, lo tapó la vegetación, después hicieron un camino, ahora está todo cerrado eso. Y a tu derecha, siempre viniendo del lado de Casanova, bajaba en la estación La Salada y estaba el balneario más grande que había, que hubo, al menos que yo tengo conocimiento ahí, que era la isla. La entrada tenía que caminar unos 200 metros. Y que todavía está, y podés ver algunas piletas, algunas formas, está deteriorado, y empezaron a ponerle un muro, solamente terminaron un lado, que es el lado donde están las casas, que es el barrio, que no estaba en aquel momento cuando yo te estoy contando, y detrás, siempre caminando por el riachuelo hacia el Puente Colorado, que es el otro puente, estaban las Brisas de España. Por ahí no tenés conocimiento porque no puede constar en ningún lado, pero trabajaba mucho también. Y un detalle que puede llegar a ser no menor, donde terminaba las islas y después comenzaban las Brisas de España, había una denominada bruja llamada la Isolina. Yo tengo conocimiento porque mis tías, mis viejas, se iban por las noches. Imagínate, no había luz, en el riachuelo no había luz, se iba de noche ahí. Y no había barrio, un lugar ahí donde te curaban desde el empacho hasta males de ojos y un montón de cosas más, que en ese momento la gente creía, y yo supongo que debe estar creyendo todavía. Bueno, te dejo porque, ¿viste? No me quiero extender, pero es más o menos lo que me ocurre con ese lado de lo que eran los barros y el balneario más grande. Después de este lado ya son otras anécdotas y ya viví mucho más ahí mi preadolescencia antes de empezar a trabajar. Bueno, un gran abrazo, hermano. Más allá del barro, pasar un día en la pileta o acampando, ya de por sí es terapéutico. Cierto. Bueno, por algo se llaman espacios recreativos. Exacto. Ahí se descansa, se pasa un rato placentero, hay entretenimiento, diversión. ¿Qué le parece si para la próxima charla nos dedicamos a las excursiones directamente? Hoy nos faltó el picnic. Sí. Estuvimos más que nada por los balnearios. Sí. Y ya nos extendimos bastante. Sí, es hora ya de pegar la vuelta. Pero además podemos tener en cuenta algo de historieta. Podemos llevar algo mientras tanto para leer. Sí, había que esperar el rato que no se corta la digestión. Exactamente. Algo había que hacer. Algo había que hacer, y para no andar corriendo como salvaje, mientras esperamos la hora de la digestión, esas 3 horitas benditas que nos hacen esperar entre que comemos y no podemos meter al agua. Y podemos evocar algo que ha sido para nosotros material de lectura de nuestra infancia, ¿verdad? Sí. Las historietas y ciertas revistas. Bien. A que así sea, entonces nos estamos viendo en la próxima. Voy a conseguir algunas revistas y nos encontramos ahí. Nos estamos viendo. Gracias. Una vez más agradecemos su atención.
Si le gustó, si te gustó, dale al dedito. La campanita, ya sabes, es para que te avise de una nueva entrega. La flechita es para compartir y, como siempre, esperamos y desde ya agradecemos los comentarios. Eso es material para nuevos encuentros. Very good, uncle.